La reforma judicial de 2021 tiene entre sus objetivos principales consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Constitucional de México. ¿Pero qué significa esto? Sobre ello vamos a platicar con la magistrada Fabiana Estrada Tena. Acompáñenme. Comenzamos. Fabiana Estrada Tena es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Fue secretaria de Estudio y Cuenta, especializada en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En julio de 2021, rindió protesta como magistrada de circuito, luego de resultar vencedora en el 5º concurso de oposición libre para la designación de magistradas y magistrados de circuito. Actualmente, es coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte, donde coordina las áreas de Derechos Humanos, Género, Relaciones Institucionales y el Centro de Estudios Constitucionales. Fabiana, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias por la invitación, Fran. Un gusto estar aquí. El gusto es completamente nuestro y por favor, Fabiana, permíteme comenzar sentando un piso mínimo. La reforma judicial de 2021 tenía o tiene dentro de sus aspiraciones fundamentales la consolidación del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué es un Tribunal Constitucional y qué diferencia tiene con los tribunales supremos? El Tribunal Constitucional es básicamente un órgano jurisdiccional encargado de la defensa de la Constitución, encargado de hacer prevalecer la Constitución por encima de leyes o actos que sean contrarios a ella. La idea de control constitucional comúnmente es aceptado que parte de la sentencia paradigmática Marbury contra Madison de la Corte de Estados Unidos, que es una sentencia en la que simplemente se dice si la Constitución es una norma y es una norma superior a las demás porque es la que sirve de fundamento para emitir todas las demás, entonces cualquier norma que no se emita de conformidad con los contenidos de la Constitución tendría que ser inaplicada. Ahora bien, un tribunal constitucional es un órgano que tiene la función encomendada específicamente de llevar a cabo este control constitucional. El control constitucional puede llevarse a cabo por todos los jueces ordinarios en un sistema jurídico. La idea del Tribunal Constitucional es que sea un órgano específicamente dedicado a esta defensa. Los tribunales constitucionales surgen en los años 20 del siglo pasado, en el siglo XX, primera parte del siglo XX, en el entreguerras, digamos, y surgen como una estrategia para dejar atrás sistemas políticos autoritarios. Surgieron como una medida para poder transitar a democracias en países que habían estado en regímenes autoritarios. Y en este sentido, los dos primeros tribunales constitucionales surgen en Europa, en Austria y en Checoslovaquia. Y una de las razones por las que, o uno de los fundamentos teóricos que dan origen a estos tribunales es una disputa académica entre Carl Schmitt y Hans Kelsen acerca de quién debía en una democracia llevar a cabo este control constitucional, e históricamente prevalece la visión de Kelsen de que debía ser un órgano jurisdiccional, independiente y autónomo el que llevara a cabo esta función de control constitucional, porque esto es lo que de mejor manera asegura los valores democráticos. Entonces, tradicionalmente las funciones de un tribunal constitucional son, por un lado, defender el diseño institucional, dar salida a las disputas políticas con los elementos de la Constitución, de acuerdo con las normas constitucionales. Una siguiente función es desarrollar los derechos fundamentales, proteger los derechos fundamentales, defender no solo la parte orgánica, sino también los derechos contenidos en una Constitución. Y una tercera función de los tribunales constitucionales es simplemente ser el intérprete último de la Constitución y establecer qué es lo que dice la Constitución como modelo de vida para toda la comunidad. De acuerdo. En este sentido, me preguntabas también respecto de los tribunales supremos. La diferencia con los tribunales supremos es que los tribunales supremos son tribunales ordinarios que resuelven en segunda o tercera instancia los conflictos de legalidad, mientras que los tribunales constitucionales llevan a cabo un control concentrado de constitucionalidad.
Permíteme dar un paso rapidísimo hacia atrás con un comentario que hacías precisamente sobre esta discusión teórica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, porque pareciera que esa discusión pues es la discusión de dos proyectos políticos también completamente distintos y que además justo en el momento en el que sucede, ¿no?, que es entre guerras, pues tiene una particularidad o particular relevancia en el ambiente público. ¿Qué proponía entonces Carl Schmitt? Que debían ser los propios órganos legislativo o ejecutivo los que debían llevar a cabo esta función, porque de esta manera se preservaba de mejor manera la democracia. Pero la democracia tiene diversas dimensiones. No solo está la parte mayoritaria de representación, sino también tiene un contenido sustantivo de protección de los derechos. Entonces, para Kelsen era importante proteger que el órgano que defendiera la Constitución pudiera ser un órgano que estuviera fuera de estos poderes mayoritarios y que pudiera ejercer esta función contramayoritaria. Cuando hacemos esta descripción o esta definición y esta explicación sobre qué son los tribunales constitucionales, pareciera que la Suprema Corte ya tiene también estas funciones. ¿Es entonces la incorporación o la existencia de funciones de control de legalidad lo que hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea todavía un tribunal constitucional en ese sentido? La Corte es realmente un tribunal constitucional. La Corte es un tribunal constitucional, ya ha evolucionado este concepto, la figura del tribunal constitucional ha evolucionado y hoy en día existen diversos modelos. Existen tribunales, cortes supremas que tienen básicamente o fundamentalmente funciones de control constitucional y que hacen de ellas un tribunal constitucional. En cierta manera se ha difuminado esta diferencia entre tribunales supremos y cortes constitucionales porque existen ya diversos modelos. Existen tribunales supremos con salas constitucionales. Lo importante a lo que tenemos que ver es a las funciones que desempeña. Y desde la reforma constitucional de 1994, la Corte es propiamente y en toda su dimensión un tribunal constitucional, porque tiene encomendadas funciones de control constitucional, tiene encomendadas funciones propias de un tribunal constitucional, que son precisamente llevar a cabo procesos específicos, concentrados para la resolución de conflictos vinculados con competencias, para llevar a cabo control abstracto a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los asuntos que llegan por la vía de amparo son asuntos que entrañan netamente cuestiones de control constitucional. Entonces, realmente, por las funciones que desempeña, la Corte es en toda su dimensión un tribunal constitucional. Fabiana, permíteme regresar en un momento con este proceso de consolidación, pero antes vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con la magistrada Fabiana Estrada Tena, comisionada como Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fabiana, hace un momento platicabas y nos mencionabas que a partir de 1994 la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en forma un tribunal constitucional. A partir de esa reforma y 28 años después, con la reforma judicial de 2021, la más importante desde aquella primera mencionada, ¿cómo ha sido el tránsito, cuál ha sido el proceso de consolidación de la Suprema Corte como un tribunal constitucional? Y principalmente en esta nueva reforma, ¿cuál es su diferencia? Yo creo que desde que la Corte se convierte en Tribunal Constitucional en 1994, podemos identificar muy claramente tres periodos y que de hecho coinciden con tres distintas épocas del Semanario Judicial de la Federación. Una primera época que corresponde desde el 1994 a 2011 y que se identifica con la novena época del Semanario Judicial de la Federación, es la época de la consolidación de la Corte desde el punto de vista de su autonomía e independencia. Hay que recordar que parte esencial de lo que
hizo de la Corte un tribunal constitucional fueron las garantías institucionales que aseguraron su independencia y autonomía. Un procedimiento de designación de los ministros aislado del procedimiento político, el haber de retiro, la irreductibilidad salarial, todo esto buscaba darle a las ministras y ministros una independencia para poder tomar sus decisiones, y en esa primera época la Corte afirma su independencia y autonomía. En esa misma época, en esos primeros 10 años después de la reforma de 1994, la Corte también desarrolla con mucha plenitud y con mucha fuerza una doctrina en materia de federalismo, de división de poderes, y asume la Corte ese rol de árbitro en las disputas de poder conforme a la Constitución, aplicando la Constitución, viendo la Constitución como norma jurídica, y esto le da un giro realmente a nuestra cultura constitucional, porque la Constitución se vuelve un parámetro, se vuelve algo que los entes políticos tienen que tomar en cuenta, y avanzamos hacia un constitucionalismo normativo. Pero quedaba pendiente la agenda de derechos. Ya habíamos comentado en el bloque anterior que otra de los aspectos, otra de las funciones de un tribunal constitucional, además de fungir como árbitro entre estas disputas de poder y proteger el diseño institucional, es también proteger los derechos fundamentales. Y en este aspecto, la Corte no tenía aún esa fuerza y ese empuje que tenía en el aspecto competencial de división de poderes y de protección del federalismo. Esto comienza a cambiar a partir de 2008, 2009, y ya con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, comienza esta segunda etapa de desarrollo de los derechos fundamentales, y coincide entonces con la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, y es una época en que se desarrollan los derechos humanos, en que se amplía el parámetro de validez constitucional gracias a la determinación de la Corte de ya no ver los tratados en términos de jerarquía, sino en términos de mayor protección a la persona. Entonces esto marca un segundo momento muy importante. Y el tercer momento en esta evolución y consolidación de la Corte como Tribunal Constitucional, es el que tiene que ver con la tercera función de un Tribunal Constitucional, que es ser el intérprete máximo, el que decide qué es la Constitución como modelo de vida política para toda la comunidad, como modelo de vida para la comunidad. Y en este sentido, la reforma de 2021 profundiza en cuestiones que tienen que ver con descargar a la Corte de todo aquello que no sea interpretación constitucional. Lo que busca la reforma es depurar el ingreso de asuntos a la Corte, para que la Corte cuente con un mayor tiempo, pueda dedicar un mayor tiempo a la resolución de los asuntos, y de esta manera, y esto se fortalece con el nuevo sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que genera una obligatoriedad de los criterios de la Corte para todos los órganos jurisdiccionales del país, sin necesidad de reiteración, como ocurría antes, sino simplemente una vez que un asunto tiene una votación calificada de 8 votos en pleno y 4 votos en sala, este asunto es obligatorio, y de esta manera los criterios de la Corte tienen una eficacia inmediata y se consolida esta función de la Corte como intérprete máximo de la Constitución. Y como garante máximo también de la dignidad humana y de la autonomía. Es entonces la consolidación de la Suprema Corte como un tribunal constitucional, también la consolidación de una garantía efectiva para los derechos. Fabiana, vamos a una breve pausa. Acompáñenme a ver la reseña de este libro que habla sobre la igualdad de género en materia penal. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. Si quieres saber cómo se tipifican los delitos contra la libertad sexual, este libro es para ti. Género y Justicia Penal es la obra que refleja los avances de la teoría feminista en su diálogo con la justicia. En 13 capítulos aborda el régimen de la acción penal, así como los mecanismos alternativos, la valoración de la prueba y la revictimización. También aborda los temas de la explotación económica de la sexualidad, sus problemas y cómo combatirlos.
el derecho de aborto, el delito de feminicidio y los mecanismos de simplificación alternativos al juicio y género en el proceso penal, así como la importancia de la igualdad en la valoración de la prueba y estándares probatorios en casos de violencia de género. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fabián, hace un momento nos platicabas precisamente de este grado de evolución, estos pasos en la evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Me gustaría detenerme en esta última parte de esta consolidación en 2021, con la reforma judicial. Después de la de 1994, 28 años después, pues es la más relevante para nuestro Poder Judicial de la Federación. En ese mismo contexto, ¿cuáles son las implicaciones que tienen, por ejemplo, con el amparo directo en revisión? Y particularmente porque esta reforma le da a la Corte la facultad de conocer de casos con una relevancia extraordinaria o excepcional en materia constitucional y de derechos humanos. ¿A qué se refiere eso? Parte esencial de la labor de un tribunal constitucional es poder fijar una agenda interpretativa, establecer líneas jurisprudenciales y desarrollar una doctrina judicial en materia de derechos humanos o en materia también de división de poderes o federalismo. Para que esto pueda ser posible y que esta doctrina pueda ser sólida, pueda ser coherente, es fundamental que la Corte pueda dedicar todos sus esfuerzos a la resolución de los asuntos que van en la línea de esta agenda jurisprudencial, los asuntos más importantes, los asuntos que realmente son relevantes para una sociedad en un momento determinado. El amparo directo en revisión se había convertido en la mayor carga de trabajo para la Suprema Corte. La tramitación de los amparos directos en revisión representaba un porcentaje enorme del trabajo de la Corte y absorbía una cantidad de recursos institucionales, de tiempo y de trabajo de personas totalmente desproporcionado. La mayoría de estos asuntos, yo diría que me parece que es un 90% de los asuntos eran desechados, pero había que admitirlos, después desahogar todo el tema del recurso de reclamación. Entonces, no era acorde con esta función primordial de establecer la interpretación de la Constitución el dedicar tantos esfuerzos a la resolución del amparo directo en revisión. Para evitar esto, la reforma de 2021 establece que la revisión en amparo directo procede cuando, a juicio de la Suprema Corte, el asunto revista un interés excepcional en materia de constitucionalidad o de derechos humanos. Anteriormente, el criterio de procedencia era que el asunto fuera importante y trascendente conforme a acuerdos generales. Lo que hace la reforma, al decir que es un interés excepcional y a juicio de la Suprema Corte, es darle mayor discrecionalidad a la Corte al elegir qué asuntos va a admitir. De lo que se trata es que la Corte admita solo aquellos asuntos que van a contribuir a la construcción de su doctrina, aquellos asuntos que estima relevantes para la sociedad en un momento determinado, a la luz de la realidad social, qué asuntos son importantes resolver, qué asuntos abonan a la construcción de los derechos, qué asuntos le permiten a la Corte asumir esa función de garante a la que te referías en el bloque anterior. Entonces, de esto va la reforma al amparo directo en revisión, y va acompañada de una medida muy importante, que es eliminar el recurso de reclamación en contra de los desechamientos. Por supuesto. Fabián, en este contexto, y creo que es importantísimo resaltarlo, ¿qué papel ocupa la sociedad para la consolidación del Tribunal Constitucional? Entendemos que hay un marco jurídico, hay un marco legal, hay también una tradición
jurisdiccional, hay también una política judicial. Sin embargo, ¿qué papel ocupa la sociedad para lograr la consolidación del Tribunal Constitucional de México? Es muy importante esta pregunta. Todos tenemos un papel que cumplir en la consolidación de nuestra justicia constitucional. Yo diría que hay, por ejemplo, un papel de la academia en dar seguimiento y al papel de la Corte como Tribunal Constitucional, dar seguimiento a los asuntos, dar su opinión y difundir los criterios de la Corte e involucrarse en este proceso interpretativo, básicamente en un modelo de deliberación y de diálogo entre las sentencias de la Corte. Hay un papel también que tiene que cumplir la abogacía. Tiene que haber, a mayor calidad de la abogacía, van a llegar mejores argumentos a la Corte, y si los argumentos que llegan a la Corte son mejores, también las sentencias van a ser mejores. Una demanda es también a veces un primer borrador de una sentencia. Entonces, la calidad de las sentencias de la Corte también requiere de calidad en el planteamiento de argumentos ante la Corte. La producción científica, las ONGs, los think tanks tienen que producir investigación de calidad que le permita a la Corte contar con elementos que le permitan conocer cuál es la realidad y basar sus sentencias en evidencia científica, en estudios sociológicos. La Corte es el intérprete máximo de la Constitución, pero no es la única involucrada en ello. Interpretar la Constitución es también producto de un proceso deliberativo, y la sociedad tiene que involucrarse en dar su punto de vista sobre qué es esta Constitución que nos rige a todos, en el entendido de que será la Corte la que al final tenga esa palabra, esa última palabra. Y es fundamental la participación de las personas precisamente para que los derechos pasen de una letra de ley a una realidad de los hechos, donde las personas podemos agenciarnos de ellos, podemos realmente conocerlos, podemos ejercerlos, pero sobre todo demandar su cumplimiento y su protección. Fabiana, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo para darnos estas claves y entender una materia que es de fundamental relevancia en 2021 y en los años que vienen. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. La magistrada Fabiana Estrada Tena, comisionada como Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer. En esta ocasión, a través de la obra de Antonieta Rivas Mercado. Vamos a conocerla. María Antonieta Valeria Rivas Mercado tuvo un papel crucial en la vida cultural de México durante la posrevolución. Cuando muere su padre, le deja una enorme fortuna que utilizó para apoyar a los artistas del grupo de los contemporáneos, quienes se resistieron al discurso oficial, como Javier Villaurrutia, José Gorostiza, entre otros como Salvador Novo, con quien concibió el Teatro Ulises como una renovación del teatro en México. Gracias a ese proyecto, hoy podemos hablar de una Escuela Nacional de Teatro. Antonieta fundó y financió la Orquesta Sinfónica Mexicana, que tuvo como director al compositor Carlos Chávez. De igual manera, abrió la editorial Ulises, la primera editorial mexicana que publicó a artistas traducidos al español, un proyecto muy ambicioso para incorporar la literatura mexicana a la tradición universal. Andrés Enestrosa reconoció que gracias a Antonieta Rivas Mercado su texto fue traducido del zapoteco. Fue el primer libro que sacó Editorial Ulises y fue también el primer indígena en ser traducido al español. La labor de Antonieta Rivas Mercado fue clave en la modernización de la cultura en México. Patrocinó la campaña presidencial de José Vasconcelos, pensando que la cultura y el arte serían los nuevos modelos de la educación pública. Era una mujer tímida que estaba convencida que la cultura era la única vía de salvación de la mujer. Su trabajo como escritora es muy destacado, sobre todo aquellos textos en los que realiza una reivindicación de las mujeres. La historia cuenta que a pesar de haberse casado y haber tenido un hijo, no estaba convencida del matrimonio. Cargó con el estigma de ser una mujer divorciada. Fue tachada de mujer insoluta e irreverente por convivir con homosexuales e intelectuales que estaban en la vida bohemia. Finalmente se va de México a París, donde decidió quitarse la vida.
Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Antonieta Rivas Mercado, una mujer fundamental para la cultura en nuestro país.